Agustín Monteverde avisoró que se derrumba la inflación y les pegó a lo del PRO. Vamos a verlo. Vos fijate la contradicción, ¿no? Llegaron a gobernar la Ciudad de Buenos Aires prometiendo que iban a bajar los impuestos. Ahora vuelven a prometer eso, mientras te están prometiendo una obra faraónica, inentendible a mi juicio, del anillo para llegar al aeroparque. Gastan una millonada en hacer en el barrio 31, porque está prohibido decir Villa 31, una cancha de fútbol. O sea, una franca contradicción. Esto de que se pueda usar dólares, Agustín, yo sé que vos, además de saber, tenés información. Bueno, vamos por partes. A ver, ¿qué es lo que vamos a poder hacer a partir Lo de no sé cuándo se lo anuncia? primero que hay que tener en cuenta es que en la economía argentina lo que faltan son pesos, Sí. no dólares. Vos tenés en cuenta que las reservas internacionales hoy equivalen a unos 45.000 millones de pesos. La base monetaria equivale a 31 millones. Bueno, evidentemente, desde el punto de vista de la necesidad de dinero transaccional, se necesitan más pesos o, de lo contrario, poder usar los dólares transaccionalmente. Pero vos te imaginás a la gente diciendo voy a usar un Bueno, dólar ahí para está. pagar Es todo un cambio cultural. al kiosco. Es todo un cambio cultural. Por ejemplo, lo veo a Luis Tonelli y no se desprende ni un dólar ni a palos. Acá hay una clave. Si lo estuviera, de todo lo que están diciendo. Yo voy a sacar los dólares y voy a comprar, se compra un auto, te compras un terreno, arreglas tu casa, vos sacás 10.000 dólares. A mí lo que me están diciendo es que el banco no te puede preguntar de dónde lo sacaste. Si la FED no puede aparecer, y no, entonces una especie de blanqueo. Es un blanqueo no ¿Es un declarado, blanqueo? porque lo importante es eso. A mí, ¿me van a preguntar de dónde saqué la plata cuando yo saque los dólares a comprar algo? Como lo que se pretende es justamente darle uso, acá lo primero que tiene que resolverse es, vos sabés que, y sobre todo después del 2001, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, los organismos internacionales aumentaron su control, llevándolo a niveles de control policíaco, sobre todo lo que tenía que ver con los movimientos de dinero, El GAFI. con las transacciones y concretamente el GAFI. Un organismo, ojo, todo suena muy lindo, pero la realidad es que hoy cualquier argentino puede ser perseguido por autolavado por tan solo utilizar los dólares que se vio obligado por las normas de su momento a comprar en una cueva, pero que fueron comprados con pesos legítimamente ganados que pagaron impuestos. Ahora, puede ser acusado de autolavado, con lo cual no estoy hablando de la FIP. Acá la FIP no tiene nada que ver. Tiene que ver la UIF y el tema es muchísimo más serio. ¿Sí? Y bueno, Bueno, ese estado policíaco hay que de alguna forma desarmarlo. esa es la medida que está preparando el gobierno. ¿Vos cambiás un dólar para una transacción común? Comprar un bien con dólares se va a hacer de lo más común. Esto ya lo vivimos. Durante 7 años en la Argentina, el gobierno de Carlos Menem, la gente no te aceptaba pesos, no te aceptaba dólares, quería pesos. Era 1 a 1 durante 7 años, 2% de inflación anual. Vamos a una inflación de un dígito para el año que viene y la posibilidad de que una persona pueda utilizar su dinero legítimamente ganado, pero no declarado, en comprarse un auto, en comprarse una casa, en la medida que tenga que ver con su giro económico. Yo creo que este es el secreto que todavía no se ha develado, que va a haber que utilizar dinero que tenga que ver con tu realidad económica. Si vos nunca tuviste un peso, no podés tener 50.000 dólares para comprarte un auto, pero si vos sos un empresario, sí podés tener 50.000 dólares para comprarte un auto o 100.000 para comprarte el comienzo de una casa, porque la realidad es que en la Argentina la economía en negro es la mitad de la economía que vivimos. Les guste o no les guste a todo el mundo. Vos vas a un negocio, fuiste durante los últimos 20 años, pero vas ahora y te dicen, sin boleta 15% menos. ¿Esto qué significa? Eso. ¿Qué están negreando? Ya que Eso te lo tengo, sabemos todos. vos
te has vuelto un experto en el cónclave, lo estás siguiendo minuto a minuto. Recordemos que empieza el miércoles. ¿Podemos tener papa esta semana? ¿Podemos tener papa esta semana? Pero yo denuncié hoy en Clarín una canallada vaticana que quiero reiterar acá, que es la conspiración de la izquierda para intentar impedir la llegada del cardenal Parolin al papado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver. Hay 3 hombres cardenales que empiezan a aparecer como los posibles. Uno, Peter Erdo de Hungría, el otro, Pietro Parolin, el canciller, el secretario de Estado del Papa de Francisco, y otro, uno de izquierda. El de izquierda tienen pocos votos, porque Parolin se está llevando los votos bergoglianos. Entonces se repite con Parolin lo que ya se hizo en la Argentina y en el cónclave con Bergoglio. En la Argentina, por orden de Kirchner, se decía que Bergoglio era un asesino de sacerdotes, que había entregado de muchos años atrás. Muchos años atrás. Se murieron todos, pero las ideas de Kirchner siguen funcionando, son parte del drama nacional. Fue tanta el ataque a Bergoglio que muchos suponían que nadie iba a aceptar en el kirchnerismo que llegara al papado. De hecho, la primera semana que fue papa, nadie lo quiso homenajear porque tenía miedo de que Cristina se enojara, ¿no? Pero es interesante. ¿Que ahora hay algo parecido? Ahora hay algo mucho más orquestado porque está en el Vaticano. ¿Adentro del Vaticano? Adentro del Vaticano y en los alrededores del Vaticano, con una conformación que implica infamias sobre Parolin, decir que Parolin estaba peleado con Francisco para tratar de sacarle los votos que Francisco pueda tener adentro del cónclave, y que está enfermo. Un periodista dijo: dudan los cardenales de que se pueda votar a un cardenal que está enfermo. Bueno, yo te traje algo muy importante, tiene 38 segundos, un testimonio de Francisco cuando le quisieron hacer esto mismo en el cónclave en el que fue elegido. Dale. Un cardenal viene corriendo de atrás y me dice: un minutito, por favor, ¿es verdad que a usted le sacaron un pulmón? Dije: no, me sacaron el lóbulo superior derecho, porque tenía quistes. Ah, ¿y esto cuándo fue? Y yo le dije: en el año 57. Y dijo: estas maniobras de último momento, y se dio vuelta. Y ahí me avivé. Ahí me di cuenta que había campaña a favor y campaña en contra por esto. Es que como todo Estado debe tener una cantidad de... ¿Sabes que hay una leyenda que dicen que le preguntaron a Juan XXIII cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y más o menos la mitad, dijo. Muy buena, muy buena. No, pero acá hay algo mucho más grave, que es la búsqueda de una izquierda en retroceso en el mundo, de una colina política tan importante como la voz del líder de la Iglesia Católica. Por eso estas infamias respecto a Parolin, que yo creo que va a terminar como aquella frase de Rabindranath Tagore, que decía: las piedras que me tiran son el pedestal en el que me subo. Todo el mundo sabe que, lo he dicho públicamente, que a mí me encanta Peter Erdo, el cardenal de Hungría, un hombre muy parecido a Juan Pablo II, pero cuando veo que la izquierda ataca en esta forma a Parolin, me siento inclinado a decir: bueno, no hay que dejarlo pasar. Lo tenemos al secretario de Culto. Nahuel, gracias por venir. A ver, ¿qué pensás de esto? ¿Vos tenés un preferido o no? No, a ver, a mí me cuesta mucho hablar desde el lado político siendo practicante. Yo te digo, la elección del Papa se da por intercesión del Espíritu Santo. Sin duda. Y ahí se hace presente en la elección a través de la oración de cada cardenal. Después es cierto, hay líneas ideológicas, si se quiere, adentro de los distintos cardenales. Por un lado vos tenés a Zuppi, tenés a Piazzavala, por el otro lado está el cardenal de Budapest, que es Peter Erdo, y Parolin aparece al medio como un conciliador, un diplomático, y lo que se habla mucho en esta elección que viene es, primero es una elección absolutamente cerrada, hay muy poca información, lo cual no nos sorprende que distintos actores Eso debería ser así, si todos juran sí, claro, silencio, debería ser... A partir del 7 de mayo se acaba
Claro. se acaba el contacto con el mundo externo. Perdón, Ahora hago es cierto una aclaración que hay a esto que es muy operaciones. importante. Es verdad lo que él dice. Primero, yo también creo en el Espíritu Santo, pero además lo que se está hablando es en el precónclave. Exactamente. En Ahí el se cónclave filtra no vamos todo. a saber qué pasa adentro, pero este precónclave lo integran no solamente los que van a votar, todos los cardenales. Y ahí sí hay filtraciones y hay operaciones. No, y además llaman a gente de afuera. Porque Exactamente. lo que se hace es la iglesia prepararse para ver cuál es el mundo que se viene. Y esos son es- los que filtran. Y muchas veces sí, por supuesto. Porque obviamente siempre ha habido sorpresas, o casi siempre, ¿no? Yo digo, en la época de los apóstoles te decían, ¿cuál elegís? ¿El que negó 3 veces a Cristo? No. Bueno, y salió ese. Mirá, sea- en el caso de Juan Pablo II, que es el papa que yo más conocí, porque trabajaba en Roma en aquella época e integraba la Internacional Demócrata Cristiana, así que lo traté personalmente, él no estaba en los papeles de nadie, había 2 cardenales absolutamente enfrentados. Uno da a conocer un presunto secreto del otro. Y el secreto era cierto, pero como el otro lo dio a conocer, ambos cayeron y salió Juan Pablo II. En el caso de Bergoglio, que todo el mundo dice que no tenía chances, en realidad en el concilio anterior, en el cónclave 2005. anterior, había salido segundo atrás de Benedicto. Lo que pasa es que él se va de acá diciendo mi tiempo ya pasó. Bueno, el Espíritu Santo decidió otra cosa. Esperemos que en este cónclave tengamos un papa que realmente el mundo necesita. Carlos, antes de que te vayas, pues sé que tenés poco tiempo, quiero presentarte un tema que trae Bebo Granados, porque Bebo, no sé por qué, Bebo dice, compara estos tiempos, esta elección que viene en octubre, Con 1991. 91, que además vos creo que fuiste El candidato. 91, Carlos, para mí es exactamente igual que este año. ¿Por qué? Menem en el 91 deja el gradualismo de lado y va por política de shock. Lo nombra en enero del 91, lo nombra Cavallo. Allí se pone todas las cuentas en orden, baja violentamente la inflación, viene la convertibilidad, anuncia las privatizaciones y hay un conflicto. Porque el radicalismo, con la sangre en el ojo por lo que le había pasado a Alfonsín, se enfrenta. Y vienen unas elecciones que son clave, en octubre del 91. O seguía están los el carteles, plan estamos económico o abortaba en ese momento. Y me parece que este año es exactamente lo mismo, porque todos los empresarios te dicen, sí, está por invertir, minería, tenemos que terminar el gasoducto y el oleoducto y esto, pero ¿sabes qué quiero saber? ¿Los argentinos van a seguir con esto o acá se para? Y yo creo que es igual que en los 21. Ahí estaba En la misma Rucauf en el disyuntiva. cartel, ¿eh? Sí. Ojo, ahí estaba Rucauf en el cartel. Sí, me pareció. así, ahí estaba. Perdón, Bebo, sí, dale. Igual. Ahí, No, igual, yo está creo igual, que, está yo igual. creo que es verdad Así. que los empresarios están mirando a las elecciones. Creo que la ventaja que tiene Milei es que empezó por lo que nosotros no hicimos. Es decir, empezó por bajar violentamente el gasto público. Entonces, una vez que la convertibilidad nueva, veremos cómo funciona, digamos, cuando el dólar y el peso sean equivalentes dentro de un año o dos, eso ya no tiene marcha atrás porque el gasto público fue el drama que destruyó la convertibilidad 7 años después de haber empezado. Pero efectivamente yo hablo con los empresarios y hablo con inversores externos que están pensando mucho en la elección, sobre todo la de octubre. Sí. Pero ¿qué pasó? Que la de capital y la de provincia, que eran una elección de primera B, se ha convertido en la Champions League. La paso. Porque acá tenés en la capital al presidente, que obviamente tiene a Dorni, lo tenés a Macri, que tiene a los Penatos, ahí se equivocó porque romper con Rodríguez Larreta para mí es un error fatídico para él, y lo tenés a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández jugando a su viejo amigo, ¿cómo se llama? Santoro, ¿no? A veces se me olvida escapa el nombre de Santoro? Sí, no sé por qué. Bueno, entonces digo, y en provincia de Buenos Aires, yo les quiero dar una novedad de hace un ratito nomás. A ver. Kicillof consiguió una nueva ventaja sobre Cristina. ¿Cuál? Hay que anotar las listas de provincia de Buenos Aires antes que las nacionales. En consecuencia, el que se presenta en provincia no se puede presentar en octubre. Y esto es vital porque Kicillof dice, Cristina, ¿querés ser candidata a la grande? No me podés jugar en el barrio. Van a ser 2 elecciones muy importantes, 2 Champions League en lugar de primera B.
pero yo coincido en que la elección de octubre es para el mundo financiero una elección clave. Creo que sería, Carlos, Menem ganó con el 40-20 prácticamente. Sí. Y eso fue fundamental. Y todos me dicen, 40% en la nacional es lo mínimo que hay que sacar, 40% porque conseguís los diputados, y fundamentalmente los diputados, para que no te compliquen la vida en los próximos 2 años. A ver, yo creo déjame, que Milei va a superar ese porcentaje en la medida en que la inflación siga bajando. Sí. Porque hay una cosa que todos deben entender, y los políticos primero. La gente vota por su metro cuadrado. Si realmente la inflación, a partir de junio y julio, es una inflación menor al 2% y va acercándose al 1%, va a ser una LUT el de Milei en octubre. Más rápido de lo que todos imaginan. Bueno, por eso digo, si cae la inflación rápido, ganan los gobiernos. En el mundo entero pasa igual, no solamente acá. Sí. Cuando yo decía va a ganar Trump, ¿por qué era, Bebo? Porque había inflación en Estados Unidos, claro. No era un problema que estaba discutiendo ideología. La gente decide por su metro cuadrado. Este gobierno, si realmente hace la operación dólar y realmente libera, se acaba este famoso tema de la persecución y del origen de los fondos. Y tiene que acabar eso. Sí, pero esto no necesita una ley. Bien. Esto necesita una política del ARCA, Pancho, lo que era la FIB. Quiero preguntarle a Luis Tonelli también, a ver cómo lo estás viendo, Luis. Bueno, un poco lo que decía Carlos, ¿no? Vos fíjate el boomerang en que resultó el desdoblamiento de Jorge Macri de las elecciones, que eso finalmente nacionalizó, ¿cierto?, una elección legislativa de la ciudad de Buenos Aires y la hizo nacional, casi global, ¿no? Porque se metió el FMI incluso. Sí. ¿No? Digo, tan importante para este gobierno, que es un gobierno que realmente lo que ha generado es expectativa, ¿no? Y hoy el mundo se mueve en base a expectativas, ¿no? Y para esto realmente hay que reconocer que Milei es un gran influencer, ¿no es cierto?, su profesión, ¿no? Todavía no tenemos el resultado de la capital, no sabemos, está muy disperso. Está muy disperso. Ahora, cuidado con un tema, ¿no? Creo que lo dijimos acá en el 2021, me acuerdo en tu programa. Milei, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, tuvo una enorme cantidad de votos. O sea, pensar que Milei solamente disputa el voto no peronista muy es un error. Eso. Cuando ganó las presidenciales, ¿no es cierto?, con un 5 o 6% más que le vino de un voto que era netamente peronista y había votado Alberto Fernández. En la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Entonces, sí, Pancho, digo, se está metiendo en el medio, es un centro, ¿no es cierto?, que es un centro extremo. ¿Extremo en qué sentido? En que no está con la moderación típica. Fíjate, el que fue al centro moderado se quedó sin nada. Digo, el escenario es distinto al 91, las elecciones están desdobladas en la mayoría de los distritos, lo decíamos en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de acá hasta octubre, que falta muchísimo, no la tiene cómoda en casi ninguno de los distritos. Obviamente que después de la elección cada uno va a leer su resultado según su conveniencia, pero de acá hasta octubre, en cada uno de los distritos vamos a ver una elección compleja para el oficialismo, para la Libertad Avanza, que la va a leer, obviamente, muchas veces en tono local, pero lo cierto es que para octubre falta mucho. Yo lo veo muy optimista, Rucauf, pero me parece que falta bastante. A Carlos, gracias por al contrario, un solo comentario respecto a esto. Siempre le cuesta a todos los líderes transmitir el voto en las elecciones locales. Con Menem, que tenía el aparato del PJ, teníamos que hacer una campaña vote a Menem votando sus candidatos. No define la visión del mundo financiero lo que ocurra en las provincias. Sí en Buenos Aires, no en las provincias del interior, y sí en octubre. Septiembre en Buenos Aires, octubre en la Nación, es lo que va a definir. Gracias por venir, Carlos. Nahuel, ¿con cuánto se conforma o cuánto tendría que ser la base electoral en octubre para que el gobierno pueda llevar a cabo reformas que son difíciles? Porque habla de reforma laboral, reforma impositiva. Para todo eso necesitas el Congreso. Sí, claro. A ver, primero que nada, nosotros con el 10% de la Cámara de Senadores y con el 15% de la Cámara de Diputados se llevó a cabo la modernización o la profundización del cambio del Estado más grande de la historia. Digo, la ley base fue eso. Nosotros sacamos con 15% de la Cámara de Senadores y el 10% de diputados, o al revés, 40 diputados y 7 senadores. La elección que viene, por supuesto que
es sumamente importante porque necesitamos llevar adelante y seguir profundizando las reformas que plantea el presidente Milei, sobre todo porque en Argentina existe una oposición que es netamente dañina. En Argentina, hoy la oposición, el kirchnerismo, lo único que intenta hacer es poner palos en la rueda y que los procesos de transformación que la misma gente decidió no se lleven adelante. Nosotros creemos que podemos en octubre sacar arriba, si vos me preguntás a mí, soy muy optimista, digo, para mí arriba de los 50 puntos podemos sacar. ¿Arriba de los 50 puntos? Sí, yo creo que sí. Y además hay un dato que no es menor, nosotros se renuevan las bancas, solamente 2 bancas en provincia de Buenos Aires y 2 bancas por ciudad de Buenos Aires. Entonces, cualquier elección es más de un 500% de ganancia. Mirá esta encuesta y de paso le pregunto también a Luis. ¿A quiénes votarían los menores de 40 años? Encuesta a nivel nacional, La Libertad Avanza 39,5, kirchnerismo 25,6, peronismo 10,2, qué bajo el peronismo, ¿no? PRO 5,9, UCR 4,1, comunismo 3, otros 4,3, indecisos blancos 7,4. ¿Qué ves acá, Luis? Bueno, ahí está dividido kirchnerismo y peronismo, ¿no? Cuando vos lo juntás, claro, ¿no? Ahí hace más o menos. Ahora ellos están haciendo lo posible por dividirse, pero bueno, seguramente van a ir juntos. Pero viste que la oposición no peronista hace todo lo posible también para unirlos, ¿no? A veces escucho, ¿no es cierto?, que se identifica a todo el peronismo con el kirchnerismo, cuando el mileísmo sacó votos del peronismo, y a veces ese gorilismo te hace que se te aglutine, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿vos qué sabés? ¿El kirchnerismo no está centrado fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires? Sí, porque en el conurbano. Yo recorrí en el conurbano, porque vas para las provincias y es otra cosa totalmente diferente. Entonces, digo, también esa perspectiva, yo digo yo que soy un gorila, pero depilado, ¿no es cierto? Realmente estudié en la Universidad de Bergoglio, en El Salvador, que era el vicario de Dios en la tierra y el vicario de Perón en la tierra, decíamos, ¿no? Cuando éramos estudiantes. Pero bueno, digo, más allá de esta broma, me parece que también depende mucho cuándo se hagan las elecciones en la Argentina, ¿no? Porque es todo tan volátil. Bueno, fíjate que hace un mes atrás, ¿no?, estábamos preocupados por la estabilidad del gobierno incluso, ¿no? Por el cepo. Entonces digo, cuidado cuando se hacen las elecciones. Bueno, vos no, pero digo, ¿sabés qué cambió el gobierno todo? estaba preocupado. ¿Sabés qué cambió todo? La salida del cepo. Sí, Y bueno, el espaldazo de Trump. Bueno, Bueno, desde ya, es inédito, todo, también. por supuesto. Es inédito, pero ¿no para es que cierto? quiero que Con vean semejante esto. influencia en el mundo, ¿viste? Hasta yo me la Mirá esto, mirá, Agustín. Yo vengo del gobierno de la Alianza, imagínate. Esto pasó después del cepo. Este es un trabajo que hizo Focus Market, Damián Dipache. Pongamos la placa, a ver. Porque después del cepo, claro, antes del cepo hubo quienes se adelantaron y dijeron, bueno, me adelanto y aumento. Fíjate la diferencia, por ejemplo, que tenés en la bondiola de cerdo, nada más. Me centro en eso. 89%, depende de dónde compres. Es decir, en la Argentina no sabés cuánto valen las cosas. No. Y esto ocurre, lo traje como ejemplo, pero está lleno de problema, digamos, la cruzada del ministro de Economía con los supermercados para que no se fueran de banda con las remarcaciones como había ocurrido, tiene más que ver con, no tanto con la caída de la inflación, porque la inflación te puedo asegurar que va a caer con una... Vos está diciendo, no es Paula Español midiendo la góndola. Lo que está tratando de metro. anticipar es que esa mercadería no se quede en las estanterías de las góndolas. Que no vuelva a pasar como en enero, febrero, marzo, abril, que a la sombra de una campaña sucia, recordemos el dólar Rodríguez Larreta, ¿no?, de 3.000 pesos y otros que hablaban de cualquier disparate más, hubo un overshooting de precios donde, por supuesto, a esos precios no se vendía. Y entonces, el problema era teóricamente la caída de la actividad económica. Vaya, como te estás midiendo... O sea, vos estás diciendo que acá hay más riesgo de una recesión que de inflación. Vos necesitas dinero transaccional para que la economía funcione aceitadamente, por un lado. Por otro, necesitas que los agentes económicos no te pongan precios disparatados, porque si no, la gente, hoy, los pesos mandan, y agarra, sale a elegir, y algunos van a ser premiados, pero otros van a ser castigados, y en el camino eso es menos ventas, a ver, mirá, menos actividad poné económica. la placa de productos de almacén, porque es impresionante esto, más o menos lo mismo. Fíjate
El azúcar, ¿qué dice ahí? 34% la diferencia. Todos tienen, depende de dónde compres, si es en mayorista, si es supermercado chino, si es en tienda express, hipermercado, todos temas que maneja Alfredo Sainz. ¿Es así, Alfredo, o no? Sí, te digo, mira, mucha dispersión, ¿no? La dispersión es un clásico, no es un problema de este gobierno, viene pasando históricamente, los canales. Con el tema de inflación, cuando vos tenías una inflación corriendo a 2 dígitos mensuales, fines del gobierno de Massa y Alberto, era inevitable. Ahora está más tranquilizado. Yo no soy tan optimista con el tema de inflación, creo que en 10 días se va a conocer el dato de abril, tendría que mostrar una baja del 3,7, pero no sé hasta qué punto es tanto para festejarte. Hay un dato a tener en cuenta, abril es un mes con muy baja estacionalidad, la inflación es como un alimento fresco que vos tenés altísima estacionalidad o baja. Bueno, la inflación va fluctuando mucho de acuerdo al mes. El 3,7 de marzo fue un número feo, pero marzo tenía una estacionalidad alta. Sí. En abril tiene que bajar. A ver, poné las proyecciones que las tenía por ahí. Vos las habías traído, Alfredo. Sí, mira, te va a pasar ahora el cuadro parece como los productos que analiza Damián Dipache con una altísima dispersión, porque vos tenés desde los más optimistas que hablan de un 3 hasta el 3,8. El 3,8 sería un dato muy negativo para el gobierno porque sería más alto que marzo. Ahí faltan Equilibra y Ferreres, que lo miden por debajo de 3. Sí, tío, la esperanza del gobierno, que se va a conocer en 10 días, es que comience con 2 la inflación. No parece algo tan difícil. Hay que ver si después la verdad que va a venir para abril, porque un poco lo veníamos hablando de cuando fue salida el CEPA, ese lunes fatídico que empezaron a llegar todas las empresas con las listas nuevas a los supermercados. El gobierno logró frenarla, creo que actuó bien, actuó con rapidez, con músculo, pero por otro lado tenés a los proveedores que vienen de más de 10 años, los controles de precios, los llamados de un secretario de Comercio, en su momento Moreno, ahora Pablo Lavín, para decirle a los supermercados no tomes listas nuevas, no es algo nuevo. Creo que de entrada te lo van a aceptar, a cualquier gobierno le das unos días, decir, bueno, ok, no te acepto, por eso salió tan fuerte el gobierno. Te acordás que cargó contra 2 empresas grandes, contra Molinos y Unilever, diciendo ellos son los que están liderando, un poco son el resto de las compañías las siguieron. Hay que ver qué va a pasar las próximas semanas. Ya tenemos mucha experiencia de empresas que te dicen, ok, te freno este aumento, lo guardo una semana, lo divido en 2, lo paso a algún canal y a otro no, es algo típico, lo paso a un mayorista, de la típica dispersión de precios. Los chinos vas a encontrar siempre productos más caros porque los chinos tienen menos poder de negociación, se pueden sentar con menos poder frente al productor que te dice, che, si no me pagás esto, si no me aceptás el aumento, no te bajo la mercadería. Yo creo que va a ser un mes interesante que se va a abrir en mayo con una pelea grande entre proveedores y supermercados, con el gobierno empujando para que no acepten los aumentos. En los próximos meses la presión va a ser peor, porque ellos van a considerar que los precios van a estar son fundamentales para las elecciones, así que te imaginas que casi te diría que el que aumente los precios por encima de determinado nivel casi va a ser acusado de un traidor e infamia a la patria. Pero vos lo conocés, eso sí, no funciona mucho, digamos, la amenaza esa funciona una semana, si no... Yo creo que la amenaza que sí funciona es la de la competencia, ¿no? Eso sí. Y acá lo que se va a hacer es fomentar la competencia y de hecho ya ha pasado que se ha abierto a la importación ciertos rubros cuando se mostraba cierta inflexibilidad a la baja. Y yo querría hacer un punto del tema de marzo, porque marzo fue un mes muy particular y si no se entiende lo que pasó en marzo. En marzo hubo una estacionalidad inusitada. Los productos estacionales, y ojo, la carne es un producto estacional que no figura entre los estacionales del IPC, debiera pero figurar, marzo pero ya está en el IPC quedó en el pasado, marzo. Sí, pero lo que pasa es que es muy importante esto. Los productos estacionales, cuando te suben, son en realidad cambios de precios relativos. Esos mismos cambios de precios relativos, por su propia estacionalidad, en algún momento te bajan. Así que, muchachos, aquellos que les gusta la inflación, no se alegren tanto con el número de marzo que se fue la luna, porque también en algún momento
esos mismos productos también bajan. Hay un dato, reforzando que es Agustín, te digo que vos lo ves, el dato de inflación que fue muy malo, y especialmente en alimentos, se explicaba básicamente por los estacionales. Los industriales, los productos de almacén, que son los más básicos, te digo, fideos, yerba, harinas y galletitas, los 4 tuviste deflación en marzo, te digo. Fue un dato que pasó inadvertido, fue un mes tan duro, tantos cambios, pero casi se conoció el día de inflación, el dato de inflación se conoció con la salida del cepo. No había sido para los productos de almacén, que son muy básicos, muy sensibles para la clase baja. Ahora, pero tuviste subas en tomates, en verduras. Estamos hablando de estos meses. El otro día Iván Carrino dijo acá, en el 2027 Argentina va a tener una inflación del 4% anual, si sigue así. ¿Coincidís? Anual. Anual es como Estados Unidos. Pero yo creo que con la forma de pensar que tiene el actual presidente, menos también. ¿Menos también? Sí, absolutamente. ¿Para qué año? ¿2000? Absolutamente. 2027. Estoy muy confiado de que va sí, a salir. lo que viene. ¿Vos estás confiado en que va a salir? No, estoy muy confiado más de que va a caer más rápido incluso de lo que todo el mundo está esperando, que la mitad del año próximo que dice el presidente, y es como para tal vez pensar que también puede ser un poco... ¿Bebo? No soy tan optimista porque además tengo 60 años en la espalda y he visto tantas cosas, he visto tantos triunfos, circunstanciales. Y tantos prólogos exitosos. Te voy a contar una historia. Viene la convertibilidad, baja la inflación, vienen las privatizaciones, había euforia en los empresarios. Me encuentro con Santiago Soldati, muy amigo mío, y le digo, ¿y Santiago? Ay, bárbaro, esto ya no, es para siempre, esto, ¿te das cuenta? Lo está haciendo el peronismo. Si no hace peronismo, esto es para siempre. Claro. ¿Y sabés qué pasó? Llegó el 2001 y vino otro peronismo. Mira, hay una cosa que a mí me marcó para siempre cuando recién empezaba el periodismo, en el año 1960. Reconocí después lo que fueron Frondizi y Frigerio con el tiempo y dije, chapó, estos tipos sabían lo que hacían. Iban a tratar de hacer crecer el país. Y cuando vino el otro gobierno y anuló los contratos petroleros, el autoabastecimiento petrolero, y lo sacó por política, y volvimos atrás, dije, este país es muy difícil de sacar adelante. Lo que acaba de decir Bebo, Nahuel, me parece que es clave. Dice, lo hace el peronismo, es un poco lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Lo hace el supuesto populismo, el mercado cree. Si el kirchnerismo no se convence, ¿basta con que haya una sola fuerza o dos para seguir adelante? ¿Se entiende o no? ¿Para hacer reformas, para que funcione? Yo creo principalmente de que esto no es lo que se ha vivido otras veces, soy mucho más joven, ¿no? Pero hay una cuestión que sale de lo político, que es lo que nosotros siempre decimos que es la batalla cultural. Digo, hoy vos agarrás a un pibe de 15, 16, 14 años, le preguntás qué es un impuesto, le preguntás sobre la presión del Estado, le preguntás sobre la presión impositiva y te sabe responder. ¿Por qué? Por la docencia que hizo Javier Milei antes, durante y seguramente que va a seguir haciendo. Pero hay una concientización de la sociedad de qué es lo bueno y qué es lo malo para su libertad. Digo, si hoy vos agarrás y te vas a una universidad o a un colegio secundario, es mucho más fácil encontrar una peluca de Milei o que alguien diga Milei 2027 ya, que una gorrita del Che Guevara o una pintura del Che Guevara. Eso te marca de que hay un cambio en la sociedad, en el pensamiento social impresionante que llevó adelante Javier Milei. Entonces, partiendo de esa base, es que yo creo que nunca en la Argentina se había vivido algo así. Digo, y vos me preguntabas por otras fuerzas, yo creo que el kirchnerismo está en su etapa final, es que está dando manotazos de ahogado. De hecho, creo que la pelea en la provincia de Buenos Aires que se da entre Kicillof y Cristina Máximo es porque ya no saben qué hacer, porque les pasó Milei por encima, les pasó la política por encima y les pasan los resultados por encima. ¿Sabés qué pasó? También la clave que tiene que decir, bueno, de economía en qué. Y Kicillof tuvo una frase desgraciada esta semana. Sí. Tuvo una frase muy desgraciada. Kicillof dijo, bueno, el déficit fiscal no está mal. Ahora vamos a... Dame un segundo porque dije, bueno, está alargándose un chapa. Está Juan Mayol con nosotros. Vamos a analizar ahora. Nos vamos a meter un segundo en la campaña porteña, ¿no? Porque no sé si hay clima electoral todavía o ya estamos, Fede. A ver, más que nada lo estamos viendo en medios, redes sociales y en la tele. La verdad que la gente poco y nada sabe de lo que vamos a votar, una elección que se ha transformado
en algo nacional, en la madre de todas las batallas, una elección local porteña que hasta hace poco tiempo no le dábamos ninguna importancia. Bueno, lo venimos contando. Del lado del PRO, Mauricio Macri metido lleno en la campaña. Del lado de la Libertad Avanza, Milei desembarcó esta semana también por Lugano. Va a estar también en el cierre de campaña de Manuel Adorni. Y Leandro Santoro, por ahora el favorito en las encuestas, tratando de no hacer muchas olas, tratando de llegar cómodo y sin mostrarse cercano a Cristina Kirchner o a Axel Kicillof. Trata de despegarse todo el tiempo y sabiendo que con el caudal de votos que ha tenido históricamente el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires puede alcanzar ese primer lugar tan deseado, y obviamente todas las miradas están puestas en lo que puede pasar entre Adorni y los Penato, entre Mauricio Macri y Javier Milei, para lo que pase después en la provincia de Buenos Aires. Pancho, hay muchísimas... Trajiste algunos Sí, spots, tenemos ¿no? varios spots Dale, de todo tipo. Si querés arrancamos con el primero y empezamos a contar un poquito de la campaña de cada uno. Atención, el ajuste es inevitable. No resistan. En un mundo invadido por la crueldad y el cinismo, no todo está perdido. Es hora de golpearlos con la izquierda. Votá FITU en la ciudad de Buenos Aires. 18 de mayo, en todas las urnas. Van a gastar el Eternauta de acá, ¿no? La serie del momento. Obviamente se ha subido un spot bastante profesional, te digo, con lo que hemos visto. Con lo que hemos visto a la izquierda. Con lo que hemos visto del spot de campaña, te digo, que vimos de Caruso el otro día. Te digo que está bastante logrado. Bueno, Marina Biasi, la diputada nacional, que busca meterse en la legislatura, la izquierda la tiene bastante complicada. La ha tenido hasta ahora, ha venido con un caudal de votos que le ha otorgado cierto espacio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, está bastante complicada para superar el piso y entrar a la legislatura. Pero tenemos más para ver. ¿Tenés otro? Tenemos varios. A ver. Ahora preparamos. En nuestra ciudad, todos juntos con el PRO. Porque somos el único equipo que garantiza más y mejor educación, salud, seguridad e inversión en obra pública. En la ciudad, todos juntos con el PRO. Vota PRO. Este es un clásico, este es la misma fórmula. La misma fórmula eterna. Y que ya quedó un poco fuera de época, me parece. ¿Sí? Quedó un poco fuera de época, la estética, la forma, el concepto, ¿no? La promesa sobre traer algo nuevo cuando están gobernando, o sea, la valoración, creo que la gran parte de la ciudadanía porteña es positiva de estos 4 mandatos, 5 mandatos, 4 y medio que tuvo el PRO. Pero como que la percepción generalizada es como que se estancó. Se estancó ya a partir de la segunda... ¿Sabes qué pienso yo, como vecino, que me parece que es muy visible? El tema de la basura. En el conurbano, cuando a un gato, un perro te revolvía la basura una vez por semana, dos, era un dolor de cabeza. Ahora todos los días está todo revuelto y me parece que eso le pega mucho al votante. Al votante, digo, todavía no votó, pero digo, al vecino. Sí, ese es uno de los temas críticos, ¿no? Y también perdió iniciativa en cuanto a nuevas obras públicas, etcétera, ¿no? Transporte y demás, que en su momento fueron bien valorados, hasta las últimas que encaró la gestión de Larreta, por ejemplo, bicisendas. Nosotros hemos evaluado el impacto de algunas de ellas, por ejemplo, la Libertador tuvo una evaluación muy negativa. Entonces, ¿en serio? Como que volvieron a replicar viejas fórmulas sin el mismo impacto que las primeras, ¿no? Pero bueno, en términos generales, la mayoría de la gente no sabe a qué va a votar o no está muy al tanto de las elecciones del mes de mayo, ¿no? Como que históricamente se votaron de forma conjunta con las nacionales, sobre todo las legislativas, ¿no? Las de jefes de gobierno muchas veces iban separadas, entonces no saben bien a qué están votando. Pero vos ¿podés anticipar que van a ser un adelanto de algo de octubre, por ejemplo, o esto va por otro carril? Yo creo que esto habría que analizarlo como una interna a cielo abierto, ¿no? Como una especie de apuesta fuerte como para ver dónde están paradas dos fuerzas que pueden eventualmente en otros lugares del país y potencialmente también en la ciudad confluir, que es la Libertad Avanza y el PRO o algunos sectores del PRO, como para dimensionar, bueno, a ver, hay una negociación, había una negociación en su momento, en donde había un sector político, que es el PRO, que estaba reclamando determinada participación. Pero hoy cuando vos medís la relación de fuerzas en encuestas, por lo menos del PRO y la Libertad Avanza a nivel nacional, es una relación de 5-1 a favor de la Libertad Avanza.
Y me parece que esta elección, en caso de que se imponga, por eso me parece que el gobierno nacional está hablando de ganarle al PRO. Claro. Y aún quedando 2 puntos debajo de Santoro, 1 punto, como dijo Adorni, es una buena elección. Pero, y yo coincido, desde la estrategia del gobierno, coincido con esa lectura. Avísame si tenés otro, para repasar con Fede. ¿Tenés otro? Dale. Sí. Igual te sumo a esto, Pancho, Sí. parte de la estrategia del PRO en estos próximos días es ir a buscar los votos de Horacio Rodríguez Larreta. Ellos consideran en el centro de campaña del PRO que ahí hay muchos votos amarillos que podrían ir a pescar, y por eso, viste, esta escalada que hubo estos últimos días parte del gobierno de la ciudad con el ex jefe de gobierno. Bueno, eso viene por ahí y por eso van a tratar de ir a pescar ahí. Pero vos hablabas recién de la basura, que es uno de los ejes de campaña, lo empezó Larreta hablando de Lola Piz. Bueno, salió Marra, el que era uno de los candidatos puestos de la Libertad Avanza, que fue expulsado por parte del gobierno nacional de la campaña. Bueno, salió con un spot para que lo veas haciendo eje en la basura. Creo que hay muchas ratas acá en la plaza. Hay muchas. Más grande que él. Mirá, ¿se ve? ¿Dónde? Ahí están las ratas. Mirá, cómo va la hija de p***. Como nos contaron, gente que pasea constantemente acá por la plaza, encontramos las ratas, vimos las ratas. Fíjense lo que pasa con un fisura, duermen entre las ratas. Hay que solucionar esto. ¿Quieren seguir mirando hacia otro lado o lo vamos a solucionar? La prevención es fundamental, tanto en términos sanitarios como en términos de inseguridad. ¿Esto es efectivo, Luis Tonelli? Bueno, parece que sí, ¿no? Hay un electorado en el mundo que uno puede decir se ha derechizado. Me parece que hoy la ideología es la indignación, ¿no? Estamos indignados, estamos con bronca, la globalización no funcionó. Viste eso que nos prometía que íbamos, no a viajar barato, que hasta nos iban a pagar, ¿no? Un mundo que se complicó, un mundo en el que todos pensamos que nos merecíamos más. Y entonces me parece que el gobierno ha sido muy astuto, ¿no? Es un gobierno astuto. Es un gobierno que con poco poder, lo cierto, ha hecho muchas cosas. Incluso ha hecho maniobras de judo, ¿no? Le sacan una ley con mayoría, la veta, ¿no es cierto?, con 1/3, ¿no? Digo, muchos conejos de la galera. Y en ese sentido, me parece que ha palpado y ha captado ese humor, ¿no? No significa que a mí me guste ese estilo, ¿no es cierto? Pero bueno, Gol es un amor y decía que era bilardista. Bueno, yo soy menotista, independiente, pero bueno, últimamente no nos ha ido muy bien. En el mundo, ¿no te parece que están desapareciendo los que se consideran tibios, los de centro? Sí, claro, porque inclusive totalmente. El lenguaje de las redes, viste que es un lenguaje sin super yo. ¿No es cierto? Sin el controlador de la conciencia, donde uno puede decir cualquier cosa, me parece que tiende a la polarización. Inclusive, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo, lo estoy diciendo yo, puede resultar aburrido y la gente puede estar cambiando de canal porque soy moderado, ¿no? Si estuviera ahora puteando y gritando, creo que podría mejorar, ¿no es cierto? Pero claro, mi tía Nacha no le gustaría eso. Sí, además, ¿qué representaba en todo caso el centro que dice Luis? ¿Qué es el PRO? A ver, ¿cuál es realmente la plataforma que sustenta al PRO? A ver, decime algo más que somos modernos, jóvenes, y eso sí, siempre obras públicas, siempre. Vos fijate la contradicción, ¿no? Llegaron a gobernar la ciudad de Buenos Aires prometiendo que iban a bajar los impuestos. Ahora vuelven a prometer eso, mientras te están prometiendo una obra faraónica, inentendible a mi juicio, del anillo para llegar al aeroparque. Gastan una millonada en hacer en el barrio 31, porque está prohibido decir Villa 31, una cancha de fútbol. O sea, una franca contradicción. Siguen con la mentalidad de hacer obras, facturar, pero nunca se supo realmente cuál era. Hablan de algo muy importante que mencionó Nahuel hace un rato, el tema de la batalla cultural. Dicen compartir la batalla cultural con la Libertad Avanza. A ver, revisemos los candidatos en la capital. Contame alguno que no vaya con la Agenda 2030. Contame alguno que no sea abortista. Contame alguno. Entonces, si eso es compartir la agenda, bueno, no sé, no quiero pensar lo que sería estar en desacuerdo. Tenemos el de Adorni, ¿no? El de Adorni. El kirchnerismo le había regalado la calle a los piqueteros y llegamos a tener 8.000 piquetes con cortes de calle en un solo año. Es un caos. Nos tenemos que acostumbrar a que sea hábito ya de todos los días. Hoy vivimos con libertad por donde nunca tendríamos que haber dejado de transitar. Atención, manifestarse por la vereda. No volvamos al pasado, tenemos que avanzar.
Este 18 de mayo, ¿es kirchnerismo o libertad? ¿Kirchnerismo o libertad? Es el eslogan, Nahuel. ¿Por qué? Porque representa eso, digo, el spot es buenísimo, fantástico. Pero no habla de la ciudad. Habla empezó hablando de la ciudad a dormir y después modificó es un plebiscito. La estrategia y lo hizo claro. Lo hizo lo nacional. A ver, primeramente la gente, hay veces que como los problemas se van solucionando, la gente se va olvidando de los problemas. Digo, la inflación es uno. La inflación que nosotros teníamos por mes de 25% a hoy tener un 2-3% mensual, la gente ya se está olvidando de lo que vivimos. De que las calles estuvieran tomadas. En Buenos Aires no se podía circular. Pero no se podía circular. Cierto, por eso en algún momento va a ser derecho adquirido. Bueno, es que había que cortar con eso. Porque era muy normal llegar tarde al trabajo, llegar tarde al turno médico, llegar tarde, ¿por qué? Porque tenías un grupo de inadaptados sociales que estaban cortando las calles y que los gobiernos, tanto el kirchnerismo como en su momento en el gobierno del PRO de la ciudad, lo permitían. Tuvo que venir Javier Milei para terminar con eso. ¿Y qué es lo que está haciendo Javier Milei? Está devolviendo la libertad a la gente. Cuando hablamos de temas económicos, le está devolviendo la libertad. Nosotros vivíamos en un país absolutamente encerrado, donde comprar dólares era un delito. Cuando hablamos de circular por la calle, Javier Milei está devolviendo la libertad a los ciudadanos porque se la está quitando a los inadaptados que estaban cortando. Cuando hablamos de inseguridad, vamos a Rosario. Digo, la libertad que le ha devuelto el gobierno a los ciudadanos de Rosario, de bajar el índice de homicidios, de las tasas del narcotráfico, ni hablar en el norte, está devolviendo la libertad. Entonces, la batalla de fondo es libertad. Sácame una duda. O lo que vivíamos. Yo veo el mapa de 2023, elección de jefe de gobierno, y las comunas donde sacaron más votos, tanto el peronismo, Santoro era en su momento, como la Libertad Avanza, que era Marra, el candidato de ustedes, son las mismas. ¿Puede ser que se le dispute directamente al peronismo el voto en esta elección, no tanto al PRO? A ver, nosotros... ¿Se entiende la pregunta? Sí, es que cuando nosotros hablamos de libertad, no partidizamos. Cuando vos hablas de devolverle la libertad al ciudadano, es a cualquiera, no nos importa si sos de izquierda, de centro, de derecha, del PRO, del peronismo. Y cuando hablamos de la batalla cultural, es que la gente de todas las clases sociales, si le querés decir, que a mí no me gusta decirlo, pero entendieron eso. Hay una batalla cultural que se ganó, o que se está dando, y que en algún momento era hegemónica de la izquierda. Hoy lo que representa Javier Milei es nuevamente darle esperanza a la gente. Vos le preguntás a la gente si piensa que va a estar mejor de acá a 2 años, la mayoría te dice que sí. ¿Pero por qué te dice que sí? Porque Javier Milei le devolvió la esperanza a la gente, las ganas de querer progresar. Te está devolviendo un país donde vos podés progresar, donde si vos tenés un comercio sabés qué precio le vas a poner al producto en el mes, que no tenés que estar cambiando todos los meses. Eso es la libertad avanza. ¿Las expectativas te dan eso que está diciendo Nahuel? Bueno, las expectativas son mayormente positivas, ¿no? Obviamente hay una base, un núcleo duro. Hay 2 núcleos duros en los 2 extremos, uno de rechazo, otro de un apoyo incondicional, y hay una porción intermedia de la sociedad que hoy en día está apoyando mayoritariamente al gobierno, que quiere que al gobierno le vaya bien, pero que bueno, cuando hay cimbronazos económicos, pasó en marzo, la expectativa favorable se pone en tela de juicio, ¿no? Pero hoy... Faltaba el cepo. Sí, eso fue, claro, la inestabilidad previa, ¿no? Claro. La inflación más alta de marzo. Bueno, se conoció la inflación que más iba a alta haber de un marzo. nuevo mercado cambiario y se descompaginó todo. Sí. Todo el mundo empezó a especular pensando en qué tipo de cambio vamos a tener y nadie les explicaba nada. La incertidumbre es peor que a prepararse para algo malo, ¿no? No saber. Nos mató la ley Guzmán, el haber tenido que estar discutiendo. Ahora es cierto que si levantamos un poquito el foco, como decía Manuel Moreira Araujo, la Argentina es un país bipolar, ¿no es cierto? Y por eso hay tantos libros que hablan de la ilusión y el desencanto, ¿no? Sí. Y una de las cuestiones que uno, cuando mira lo que ha sucedido,
es que tenemos muchos prólogos exitosos, ¿no? Con un entusiasmo bárbaro, y que muchas veces la política se resiente y dice, bueno, ya lo logramos, ¿no? Por ejemplo, el que habla fue el autor de un panfleto en el 80 y pico que decíamos, habiendo terminado con el flagelo de la inflación, ¿no? Mirá vos. Creo, no me acuerdo, qué sé yo, fíjate vos, esto es lo que queda de mí, así que no me acuerdo muy bien, pero digo, todos íbamos por los grandes cambios, ¿no? Mirá, pará. Escuché, nos queda uno, ¿no? Nos queda un spot. Ah, dale, dale. Nos queda uno, el de Santoro. Así que hay que ser un poquito más. Piel la tierra. Después lo trae. Leandro Santoro, es ahora Buenos Aires. Este es duro. Desarma la motosierra, como te decía. Y hablaba con la gente de la campaña de Santoro y ellos dicen, ya está instalado el candidato, ya hizo campaña, la gente ya lo conoce. No te dicen que están confiados por lo que están viendo en las encuestas, pero que ellos no van a salir a hacer campaña como si está haciendo el PRO, por ejemplo. Van a moverlo en algunos canales de televisión, en redes sociales, como vimos recién, y va a seguir con esta agenda de ir contra la motosierra de Milei Nacional y la mala gestión de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Eso va a ser Santoro, y el cierre va a ser algo parecido a lo que hizo en el inicio. ¿Te acordás que fue en un club de barrio con jubilados? Va a ir por esa agenda y no se va a mover de ahí el candidato del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Para que, lo cierto es que el peronismo nunca fue una fuerza hegemónica, ¿no es cierto?, ni mucho menos en la ciudad de Buenos Aires. Y que es la puja, ¿no?, entre las fuerzas, una naciente que tiene que, obviamente, comer de algún lado, ¿no? Claro. Como la Libertad Avanza en un bastión nacional, ¿no? Global, te diría, la ciudad de Buenos Aires. Mi duda es si desarmar la motosierra después de que el ajuste nacional dio resultado. No sé si es bueno. No sé, hay que ver el electorado que tiene cada uno, ¿cierto? Le está hablando del electorado. La mayoría de las encuestas que nosotros hacemos, la mayoría está de acuerdo con la idea de la motosierra. Sí. De algún modo el cambio cultural, también más allá del cambio cultural en otros niveles del ámbito de la cultura, digo, en lo económico, en el conocimiento de por qué la gente cree que esta vez quienes apoyan al gobierno es distinto, porque entendió que el origen, por ejemplo, de un flagelo como la inflación, es el déficit. Y es increíble, porque era un tema que no estaba tan a la luz de la opinión pública. La palabra ajuste era un tabú. Pero se mueve un poquito el dólar, ¿viste? Sí. Y va a la inflación. Bueno, es un músculo sensible el tema del dólar, pero la gente entendió, por lo menos el 50 y pico por ciento, 60% que apoya al gobierno entendió eso, ¿no? El superávit cambia todo, incluso aquello que mencionaba Bebo antes, de los años 90. Esto es totalmente distinto. Te da una fortaleza extra. Además hay un dato que es increíble. Hubo 3 reportajes en los últimos 4 meses a Rubinstein, el número 2 de Sergio Massa. Rubinstein en los 3 reportajes dijo, sí, yo le dije a Massa que esto es lo que había que hacer. No me hizo caso, quería emitir. Sí, dije, bueno, fenómeno. Pero acá todos sabían lo que había que hacer. El tema es que había que cómo lo hacían. Tenemos una placa que trajiste que tiene que ver justamente con esto, con expectativas económicas. Pongámosla, a ver. A ver, esto es... lo de arriba es lo que esperan que vaya mal. Sí, esta placa en realidad estamos hablando de cómo evalúan la situación actual, ¿no? Ah, bueno, la situación actual. Como veíamos, veníamos subiendo y íbamos a una convergencia de las líneas rojas y naranja, que es la regular, o la verde, que es la positiva, ¿no? Fíjate dónde arrancó la mala al inicio de la gestión, altísima, una cosa, 90%. Arranca Milei donde tenemos el pico, sea, más o menos en la mitad. Sí, entonces, fíjate, la gente que piensa que está peor empieza a caer, fíjate cómo cae drásticamente, hasta la turbulencia del otro día, de los 2 últimos meses. Y ahí empieza a subir un poquito y se estabiliza después. ¿Vos acá esto lo mediste después de la salida del cepo? Esto lo medimos después de la salida del cepo y se estabiliza en torno a una negativa cercana al 50%, entre la regular y positiva 50%, cuando antes la relación era 95-15 entre las dos, ¿no? La verde es la positiva. Fíjate que también viene subiendo, también decrece un poquito con la turbulencia cambiaria, y se estabiliza después. Sí, muy interesante. La verdad que es y las expectativas futuras, un fenómeno bastante similar,
Pero bueno, ahí vemos el impacto que tuvo en las expectativas. Cuando nosotros vemos el impacto que tuvo en la valoración de la gestión o en la imagen de Milei, prácticamente no tuvo impacto. Se mantiene, vemos está bien, llegamos a un pico del 60% en la valoración positiva de la gestión en enero, pero en enero un clima de optimismo, vacaciones. En febrero volvimos a la realidad y volvió entre 54 y 52%, se mantiene más allá de las turbulencias. A ver si Alfredo Sainz coincide conmigo. Igual hay un fetiche en la Argentina que es el IPC, Alfredo. Si te da 2 o 3 meses mal, más allá de expectativas. Mira, te digo, el dato, las elecciones se va, 4 días antes se va a conocer la inflación de abril. Te digo, yo creo que los gobiernos que están intentando, básicamente creo que es el PRO, intentarlo municipalizar la elección, te va a llevar el tema económico, va a estar muy fuerte, creo que va a terminar votándose, o por lo menos va a influir, una parte importante de la gente va a votar con el bolsillo. Vas a tener el dato muy fuerte, va a estar todo el mundo hablando de ese tema. Hay que ver qué pasa con el dólar también, porque eso, digamos, si en la medida que el dólar, que el gobierno logre de acá a las elecciones, que son 2 semanas, mantener la paridad del dólar relativamente tranquilo, todo indica que va a tener la economía le va a dar una mano al oficialismo, a Adorni. Ya lo dijo Perón hace mucho tiempo. La víscera más sensible del hombre, ¿cuál es? El bolsillo. Ahora, Bebo, la estabilización de Menem fue al principio del... No, al principio fue un caos. Fue como te diría, una hiper en el medio. Mirá, ¿sabés quién definió un poco la cosa? En el año 91 llegó un momento en que los Born, Rapanelli y todos los que estaban allí no daban pico en bola, seguía la inflación, había desorden en la calle, y que Menem llegó a insinuar, no, yo me voy, con ustedes no aguanto, mirá cómo es esto. Y Barrio Nuevo lo dijo, después del trabajo que no diste, ponerte acá, si vos te querés ir yo te reviento. Así era la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Hubo 2 personas que se pusieron todo al hombro, que fueron Bernardo Neustadt y Barrio Nuevo. ¿Qué hicieron? La Plaza del Sí. Convocaron a la gente para que dijera, esto tiene que continuar, tienen que apoyarlo porque vienen las elecciones y hay que apoyarlo. Y llenaron la Plaza de Mayo, con la Plaza del Sí. Te voy a llevar bastante más atrás. 1973, polémica en el bar, creo que está en blanco y negro. Y sí, mirá, milagro que no esté dibujado. Vos, Adolfo, ¿qué esperás del futuro gobierno? Que baje el dólar. ¿Cómo? Que el dólar se vaya a los caños y que por fin los argentinos podamos mirar con fe que el peso argentino valga lo mismo que el dólar. Perdón, ¿me puede pellizcar? No, tengo los dedos muy fuertes y le puedo hacer daño, ¿eh? ¿Te das cuenta que estamos en una rueda? Sí, estamos hablando una noria. Pero vos decís que vos tenés fe que esta vez va a ser distinto. Estoy seguro porque... A ver, ¿qué es distinto? Eso es importante. Pero, ¿qué es distinto? a ver, hay algo, el superávit, no es simplemente equilibrio, es superávit. A ver, eso da una solidez a un gobierno enorme. Lo otro, que no es un factor económico, es un factor político, pero que incide muchísimo en lo económico, es la convicción y la determinación de un presidente como no ha habido nunca en la historia. Entonces, cuando vos sabés que en realidad el presidente pide más al ministro todavía que lo que el ministro ofrece, porque es más halcón todavía. Sí. Bueno, a ver, todos sabemos que tenemos que pasar octubre para ver las reformas. Esa es la diferencia, que hoy el presidente es economista y está tan convencido de este camino como el propio ministro de Economía. Cuando Zurruina intentó hacer lo que quiso hacer, salieron los políticos de la coordinadora y Franja Morada, y lo convencieron a Alfonsín que había que emitir porque había que enfrentar a la CGT, y se terminó el plan austral y lo hundió la política, no los economistas. Por eso te digo, es la primera vez, siendo un presidente economista, que él quiere llegar hasta las últimas consecuencias en este avance. En cambio, si era un político, ya estaba, aflojó un poco, mira, tanto no llegues hasta ahí con este ajuste, no tanto superávit. No. Ahora, la pregunta, Bebo, Agustín, es el riesgo país. Porque si no cae, y si me pueden preparar el tuit de Cavallo, que me parece que también es pertinente, si no cae el riesgo país, no te vas a poder endeudar sin pagar con recursos propios. O sea, eso es clave. ¿Va a caer el riesgo país? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda porque... Eso no depende además de lo de afuera, de otras cosas además de lo que yo te diría algo distinto. Que en todo caso la vuelta a los mercados excede a solamente el riesgo país. Porque también hay que ver
cuáles son los vaivenes que tiene la situación afuera. Porque si la tasa de interés internacional te sube, te corre en el arco. ¿Sí? Sí. Eso está claro. Entonces, pero que el riesgo país va a bajar, no tengo la menor duda. Es más, es un disparate que no se estén tirando de cabeza hoy en los bonos argentinos. Discúlpenme, la Argentina está pagando un premio que no lo paga Ucrania. Sí. Ahora es cierto que para inversiones más poderosas vos necesitas sacar el cepo completamente, ¿no? Mirá, a ver, ahí tenés restricciones todavía. Pero el cepo ya se acabó. Ya emitieron el BOPREAL para desmontar el antiguo. La Argentina es la Argentina. El tuit de Domingo Cavallo. Si no, si era tan fácil. Que me parece que dice, comprar reservas aunque el tipo de cambio oficial no se ubique por debajo de 1000, ayudará a sostener la desinflación. ¿Qué pensás? Mira, a ver, ante todo, también yo respeto muchísimo a Domingo, ¿no? De más está decirlo, pero he conversado en algún momento con él sobre estos temas y él veía que no se podía bajar la inflación en algún momento del 8%. Después creo que lo corrió al 6%. Bueno, la inflación no bajó al 6%, bajó al 2 y pico por ciento. ¿Sí? A mí no me convencía en ese momento, porque yo siempre agarro y te pregunto, ¿por qué? Si vos me das fundamentos, yo te voy a... Ahora, ocurría que... que se producía una resistencia natural a la baja de la inflación. Bueno, acá estamos más o menos igual. Yo no sé qué fundamento tiene Mingo para decir que necesariamente hay que comprar reservas, que además, habría que decirle, ojo que las reservas no solamente las puede comprar el Banco Central, las puede comprar el Tesoro. Y para el caso... juegan igual, porque lo que compras el Tesoro va a parar al Banco Central. En el FMI hay una cláusula, ¿no? Que está autorizado, está autorizado a intervenir entre fondos. Es cierto que también va a haber waiver, ¿no? No, con el apoyo de Washington que tenemos. Pero a ver, está autorizado para intervenir entre bandas por el Fondo Monetario. Pero, a ver, hasta ahora... Hasta ahora más bien un número de acumulación de reservas, más que pedirle waivers al FMI, habría que darle waivers a él, porque realmente le ha exigido a la Argentina lo que no se le ha exigido a ningún país del mundo. Si no acumula las reservas que pactó que tendría que estar acumuladas, ¿no? Ahí hay un tema. Pero a ver, vos tenés, lo que decía al principio, vos hoy ya tenés reservas por el equivalente a 45 billones de pesos, contra una base monetaria de 31, que incluso... ¿Por qué el dólar no se va a medir, entonces? Tanto que si les sobran. No, tampoco te conviene que vaya a medir. No, pero digo, pero el gobierno dijo eso, ¿no? Sí, yo digo que iba a comprar a 1000, pero ¿por qué no baja si tenés tantos dólares? Mira, espera un cachito que está golpeando la puerta ya es una pregunta, la cosecha. Un politólogo que pero Luis, está ya la cosecha está inundando los puertos en este momento. Sí. Déjenme... Vos ten en cuenta otra cosa. Cada vez van a faltar más pesos, porque el superávit extra que ahora, a raíz de la situación internacional, el gobierno va a llevar a cabo, implica todavía retirar más pesos de circulación porque van a parar después al Banco Central ese ahorro que hace. Los BOPREAL que está emitiendo, por lo que vos me decías recién, las utilidades pendientes de giro, también retiran pesos del mercado. Así que espera un poco. Hola gente, ¿cómo están? Gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. La idea del canal es traer de material súper interesante y este es uno de ellos. El genio Agustín Monteverde anunciando el derrumbe de la inflación y muy probablemente antes de lo que todos estamos pensando. Los fundamentos están todos y lo fundamental de todo esto es que no hay pesos, cada vez hay menos y la idea del gobierno es tratar de estos dólares que la sociedad argentina se ha, digamos, atesorado durante tantos años debido a la confiscación del fruto de trabajo de todos nosotros, que la gente tuvo que salirse del sistema y ahorrar en esa moneda. Bueno, la idea del gobierno es tratar de que eso entre en la economía real
y se empieza a dinamizar la economía y a monetizar. Así que bueno, esperemos que eso, en los próximos días van a salir anuncios y yo creo que van a ser muy buenos, pero muy buenos. Y después, bueno, haciendo hincapié un poquito con el tema del PRO, la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires es un desastre. Viene de hace ya años, pero en los últimos 2 años se viene deteriorando muy rápido. Jorge Macri, la verdad que penoso lo que está haciendo, un desastre. Cada vez los impuestos son más caros, inventan impuestos, suben otros. Es patético lo que están haciendo. Cuando ellos, como bien dijo Agustín, cuando ellos asumieron en su primera vez, habían asumido diciendo que iban a bajar impuestos y lo único que pasó en la ciudad de hace 18 años para acá es que los impuestos subieron. Y subieron descomunalmente. Y si no, fíjense, por ejemplo, patentes, fíjense ABL, es descomunal lo que estuvieron subiendo. Pero bueno, tenemos al jefe de gobierno poniendo en una estación de subte un salón para gamer, para fomentar todo el mundo gamer y toda esa cuestión que no necesita que la gente vea eso, o los gordos gamer, como yo soy uno de esos. Necesito que el gobierno de la ciudad me esté, digamos, en cierta medida financiando con el dinero de todos un espacio gamer. Eso me lo pago yo, mi computadora, hago lo que se me plazca. No necesito ese tipo de cosas. La verdad que es patético todo eso. Pero bueno, vamos a ver ahora en las elecciones, en mayo, cómo resultan. Yo creo que Adorni va a picar en punta y bueno, va a ser un gran medidor, digamos, para las de octubre. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, denle a la campanita si les llegan todas las actualizaciones. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo. Chau, chau.